¿Qué sabemos realmente sobre María Magdalena? ¿Cuáles son los misterios que la rodean, tanto a ella como a Jesús? ¿Qué es lo que la Iglesia no te ha contado sobre su historia? En este video, vamos a adentrarnos en los secretos que han sido ocultados y descubrir una verdad desconocida para muchos. A continuación, exploraremos todo este misterio y revelaremos lo que se ha mantenido en las sombras por siglos. María Magdalena. Un nombre que ha atravesado los siglos, envuelto en misterio, interpretaciones contradictorias y controversias. Admirada por unos, desacreditada por otros, su figura ha sido moldeada, distorsionada y manipulada a lo largo de la historia, convirtiéndola en un enigma dentro del cristianismo. Pero detrás de los mitos y las versiones oficiales, ¿quién fue realmente esta mujer? Nos han hecho creer que fue una pecadora arrepentida, una mujer marcada por el pecado que encontró la redención. Pero, ¿y si esa versión no fuera más que el resultado de una manipulación intencionada en antiguos textos religiosos? Cuando examinamos las fuentes, su historia aparece fragmentada, envuelta en un laberinto de contradicciones. En algunos relatos, es vista como una santa, en otros, es relegada al margen. Su papel dentro del movimiento cristiano primitivo ha sido alterado con un propósito que rara vez se cuestiona. Mientras algunos la identifican como una discípula fiel, otros la consideran la persona más cercana a Jesús. Pero existe una teoría aún más impactante, que su rol fue tan crucial que hubo un esfuerzo deliberado por silenciarlo. ¿Fue María Magdalena una simple testigo de la resurrección o poseía conocimientos que ponían en riesgo las estructuras de poder del cristianismo naciente? Los evangelios apócrifos sugieren que su vínculo con Jesús iba mucho más allá de lo que la historia oficial ha permitido reconocer. Pero, ¿por qué estos relatos fueron suprimidos? ¿Qué secretos esconden? Al sumergirnos en los textos antiguos, nos encontramos con una red de omisiones, conspiraciones y silencios impuestos. ¿Es posible que María Magdalena sea la clave para comprender un mensaje que fue deliberadamente borrado con el paso del tiempo? En esta búsqueda, separaremos la leyenda de los hechos y analizaremos las evidencias ocultas para reconstruir la verdadera identidad de una de las figuras más enigmáticas del cristianismo. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos sobre ella? ¿Por qué su historia fue transformada y quiénes se beneficiaron con esta manipulación? Es momento de cuestionar lo que hemos dado por sentado. Hoy, desenterramos la verdad oculta sobre María Magdalena, sacando a la luz las piezas de un rompecabezas que la historia ha intentado borrar. Acompáñanos en este recorrido por los enigmas de su legado. A lo largo de los siglos, la imagen de María Magdalena ha sido moldeada para ajustarse a intereses ajenos a la realidad histórica. Durante siglos, la Iglesia la presentó como una mujer caída en desgracia, necesitada de redención. Sin embargo, si analizamos los evangelios más antiguos, no existe ninguna referencia que la vincule con la prostitución. Esta idea fue añadida siglos después y repetida una y otra vez hasta que se convirtió en una verdad incuestionable. Pero, ¿por qué se construyó esta narrativa? La respuesta puede encontrarse en la necesidad de minimizar su importancia dentro del círculo de Jesús. Convertirla en una pecadora servía para despojarla de su autoridad espiritual. En el siglo VI, el Papa Gregorio I consolidó esta versión distorsionada en un sermón en el que fusionó a María Magdalena con otras mujeres anónimas mencionadas en los Evangelios, mezclando sus identidades de manera intencionada para reforzar la idea de que ella era una pecadora redimida. Pero esto no fue un simple error. Detrás de esta tergiversación había una estrategia clara: imponer la idea de que la salvación solo podía alcanzarse a través de la penitencia, no a través del conocimiento espiritual que María Magdalena pudo haber transmitido. A partir de entonces, su imagen quedó reducida al arquetipo de la mujer arrepentida, una representación conveniente para la estructura eclesiástica que limitaba el papel de las mujeres en el liderazgo espiritual. Pero si retrocedemos en el tiempo y observamos los primeros siglos del cristianismo, encontramos una historia muy distinta. María Magdalena no era solo una seguidora más, era una de las discípulas más cercanas a Jesús, alguien que poseía un conocimiento reservado para unos pocos. Su conexión con las enseñanzas de Jesús era tan profunda que en algunos evangelios apócrifos se la describe como una verdadera guía, una mujer con una comprensión superior del mensaje espiritual. Sin embargo, esta imagen de una mujer sabia y respetada no encajaba con la estructura patriarcal que se consolidó en el cristianismo posterior.
A medida que el cristianismo tomaba forma como una estructura organizada, ciertos relatos fueron deliberadamente silenciados para evitar disputas internas. Entre ellos, el papel de María Magdalena fue uno de los más distorsionados y minimizados con el paso del tiempo. Los textos gnósticos la describen como alguien con acceso a un conocimiento especial, una portadora de enseñanzas reservadas a unos pocos, confiadas directamente por Jesús. Esta perspectiva representaba una amenaza para quienes buscaban centralizar la autoridad exclusivamente en los apóstoles varones. En varios de estos textos, se pueden notar tensiones dentro del círculo de discípulos. Pedro, en particular, manifiesta su incomodidad con la presencia de María Magdalena y cuestiona su derecho a compartir enseñanzas espirituales. Este conflicto sugiere que, en los inicios del cristianismo, existió una lucha real sobre quién poseía el verdadero conocimiento y quién debía liderar la comunidad de seguidores. Pero, en lugar de reconocer su importancia, la solución fue reducirla a una simple pecadora arrepentida, despojándola de su rol central como maestra espiritual y transformándola en un símbolo moral más conveniente para la narrativa dominante. Con el paso de los siglos, esta versión tergiversada de María Magdalena fue reforzada a través de sermones, obras de arte y representaciones que la perpetuaban como una mujer marcada por el pecado, pero redimida por Jesús. Sin embargo, si observamos los evangelios originales, su historia adquiere otra dimensión. María Magdalena no fue solo una seguidora, sino una figura clave en los momentos más decisivos. Fue testigo directa de la resurrección, una de las primeras en comprender la profundidad del mensaje de Jesús y, posiblemente, una autoridad dentro del movimiento cristiano primitivo. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Cuántos otros relatos fueron modificados para consolidar una estructura de poder que excluía a las mujeres del liderazgo? En la actualidad, muchos investigadores y teólogos trabajan para restaurar la verdadera imagen de María Magdalena, no como una pecadora redimida, sino como una de las discípulas más influyentes de su tiempo. Si su papel fue tan crucial como indican estos textos, ¿qué más nos han ocultado? Su legado sigue envuelto en el misterio, y tal vez sea momento de revisar la historia y reconstruir su verdadera identidad. Si no era la pecadora que nos hicieron creer, entonces ¿quién fue realmente? Para responder a esta pregunta, debemos explorar su conexión con Jesús y el conocimiento perdido que pudo haber recibido. María Magdalena aparece en los Evangelios como una figura inquebrantable. Cuando muchos discípulos huyeron por miedo, ella permaneció junto a Jesús hasta el último momento, testificando su sufrimiento sin vacilar. Incluso después de su muerte, cuando el temor aún dominaba a los seguidores, fue María Magdalena quien tomó la iniciativa y se acercó a la tumba sin imaginar que sería testigo de algo extraordinario. Los evangelios relatan que al llegar al sepulcro encontró la piedra removida y el cuerpo de Jesús desaparecido. Confundida, buscó respuestas, hasta que una presencia inesperada lo cambió todo. María. Al escuchar su nombre en esa voz inconfundible, su mundo se transformó. En un instante, comprendió la verdad. Jesús estaba ante ella. Este encuentro no fue casual. Jesús la eligió como la primera testigo de su resurrección. En una sociedad donde la voz de una mujer no tenía valor, este acto lo desafió todo. Cuando se trata de las expectativas de aquel momento, resulta sorprendente que no fuera Pedro, Juan ni ningún otro de los apóstoles quien recibiera la noticia más trascendental del cristianismo. Fue María Magdalena quien tuvo el privilegio de presenciar la resurrección y a quien Jesús confió la misión de difundir este acontecimiento. Sin titubear, corrió a compartir la revelación con los discípulos, quienes aún se encontraban atrapados en el miedo y la incertidumbre. Su voz se convirtió en un faro de esperanza, impulsando la consolidación del mensaje cristiano en su etapa inicial. Este suceso encierra una profundidad innegable. Jesús, pudiendo haberse mostrado ante cualquier persona, decidió aparecerse a María Magdalena. ¿Podría esto ser un indicio de que su relación con él era mucho más significativa de lo que nos han contado? El hecho de que ella recibiera tal honor revela que poseía un entendimiento espiritual privilegiado, uno que la diferenciaba del resto de los seguidores. Su protagonismo en este episodio clave del cristianismo primitivo nos obliga a replantear la verdadera magnitud de su papel, que con el tiempo fue minimizado hasta reducirla a una simple figura penitente. No obstante, los relatos bíblicos dejan en claro que sin su testimonio, la resurrección no habría tenido una primera testigo. La esencia del cristianismo se fundamenta en la fe en la resurrección,
y María Magdalena fue el primer eslabón de esta creencia. Su testimonio marcó el inicio de una nueva era espiritual, lo que confirma que Jesús la consideraba lo suficientemente digna de su confianza. Es imprescindible reexaminar su historia sin los prejuicios que la han relegado a un papel secundario a lo largo de los siglos. En los evangelios apócrifos, la imagen de María Magdalena adquiere una dimensión aún más extraordinaria. No es presentada solo como una seguidora, sino como una mujer con un entendimiento espiritual excepcional. En estos escritos, su papel trasciende las narrativas convencionales y la posiciona como la depositaria de un conocimiento que ha permanecido oculto. El Evangelio de María la describe como una figura de autoridad entre los discípulos, capaz de transmitir claridad y fortaleza en momentos de duda y miedo tras la muerte de Jesús. Mientras muchos de los apóstoles vacilaban, ella se mantuvo firme, demostrando su conexión única con las enseñanzas del Maestro. Sin embargo, esta sabiduría generó rechazo, en especial por parte de Pedro, quien en los textos gnósticos manifiesta su incomodidad ante la influencia de María Magdalena. Su desconfianza deja en evidencia un conflicto latente en el cristianismo naciente, la lucha entre una estructura jerárquica masculina y una figura femenina que representaba un acceso directo al conocimiento divino. María, lejos de intimidarse, compartió visiones espirituales que hablaban del ascenso del alma y de un saber trascendental, conceptos que no encajaban dentro de la doctrina establecida. En el Evangelio de Felipe, su papel se torna aún más intrigante. Allí es mencionada como compañera de Jesús, un término que ha generado múltiples interpretaciones. Mientras algunos sostienen que esto implica un lazo íntimo y cercano, otros argumentan que su conexión era de una naturaleza puramente espiritual, basada en el aprendizaje y la enseñanza de verdades profundas. Cualquiera que sea la interpretación, lo cierto es que su relación con Jesús fue lo suficientemente significativa como para ser vista como una amenaza por aquellos que buscaban consolidar una estructura de poder rígida dentro del cristianismo. Los textos apócrifos retratan a María Magdalena como alguien que accedió a conocimientos que otros discípulos no pudieron comprender. Una guía espiritual que no requería validación externa para asimilar la verdad del mensaje de Jesús. Su historia nos deja una pregunta inquietante: ¿qué otros secretos han sido silenciados con el paso del tiempo? A medida que profundizamos en su legado, se hace evidente que la historia de María Magdalena merece ser reconstruida con una mirada libre de distorsiones. Tal vez su verdadero papel no haya sido el de una pecadora arrepentida, sino el de una líder espiritual cuyo mensaje ha sido ocultado deliberadamente. Podría ser que, al recuperar su verdadera imagen, nos acerquemos a una comprensión más auténtica del cristianismo primitivo. La respuesta a esta incógnita podría cambiar todo lo que creíamos saber. Si los primeros cristianos reconocieron en María Magdalena una figura central, ¿por qué su papel fue reducido con el tiempo? ¿Qué tipo de conocimiento contenía que llegó a ser tan incómodo para algunos? La lucha por interpretar su figura se convirtió en un conflicto clave entre una visión esotérica del cristianismo y la necesidad de establecer una estructura de poder centrada en la jerarquía masculina. Al redescubrir hoy los textos antiguos, podemos ver a María Magdalena bajo una nueva perspectiva, como una mujer que desafió los límites que le fueron impuestos. Ella, que aún tiene mucho que revelar sobre el auténtico mensaje de Jesús, se presenta como una figura que representaba una forma de espiritualidad alternativa, mucho más abierta y trascendental. En los textos gnósticos, surge un profundo conflicto entre María Magdalena y Pedro. Este último, considerado una de las figuras más prominentes del cristianismo primitivo, constantemente cuestionaba la autoridad de María. En el Evangelio de Tomás, Pedro expresa su incomodidad con la presencia de María entre los discípulos. Se cuestiona si una mujer realmente puede estar a la altura de recibir las mismas enseñanzas que los hombres. Jesús, sin dudar, le responde que el Espíritu no hace distinciones de género y que María poseía la misma capacidad para comprender los misterios divinos que cualquier otro discípulo. Si ese era el caso, ¿por qué Pedro sentía la necesidad de poner en duda el rol de María? Quizás Pedro veía en ella una amenaza para la estructura de poder que intentaba consolidar. En diversos pasajes, Pedro es retratado como el pilar sobre el que se construiría la futura Iglesia, con una visión del cristianismo que enfatizaba una jerarquía clara, con reglas y estructuras bien definidas. María Magdalena, en cambio, representaba una espiritualidad más intuitiva, basada en la conexión personal con lo divino, sin atarse a las normas de una autoridad centralizada.
En el Evangelio de María, se narra una discusión entre Pedro y otros discípulos que dudan de las enseñanzas de María. Sin embargo, ella, con gran determinación, explica las enseñanzas secretas que Jesús le confió. Su conocimiento no era meramente teórico, sino que provenía de una experiencia profunda, de una conexión espiritual que había cultivado a lo largo de su relación con Jesús. Lo que la hacía única, y quizás peligrosa para ciertos sectores de la Iglesia primitiva, es que su visión del cristianismo no encajaba con la estructura establecida. La disputa entre Pedro y María no solo fue personal, sino que simbolizaba dos formas opuestas de concebir la fe, una, institucionalizada y regida por normas rígidas, y otra, libre, basada en la revelación individual y la experiencia directa de lo divino. Con el tiempo, la visión de Pedro prevaleció, y la Iglesia adoptó una estructura jerárquica, relegando a un segundo plano las enseñanzas esotéricas que María representaba. Sin embargo, su legado perduró, mostrando que su influencia no pudo ser borrada tan fácilmente. En muchas tradiciones, María Magdalena sigue siendo vista como la portadora de una verdad más profunda, una sabiduría trascendental. La pregunta sigue siendo relevante. ¿Representaba María Magdalena una amenaza para la joven Iglesia o fue, en realidad, el eslabón perdido de una enseñanza oculta, deliberadamente silenciada a lo largo de los siglos? María Magdalena fue mucho más que una seguidora de Jesús. Para los gnósticos, ella encarnaba el acceso a un conocimiento místico que iba más allá de las enseñanzas tradicionales. En sus visiones, se revelaban caminos espirituales ocultos que permitían comprender aspectos profundos de la existencia humana. En su Evangelio, se describe un viaje del alma que atraviesa distintos niveles de conciencia, lo que demuestra que no solo entendía las palabras de Jesús, sino que interpretaba su significado más profundo, alcanzando verdades que permanecían vedadas para los demás discípulos. Este conocimiento no era un dogma impuesto, sino una experiencia interna, algo que solo podía ser alcanzado mediante el despertar de la conciencia y la conexión directa con lo divino. Jesús parecía confiarle enseñanzas que no compartió con los demás discípulos. Esta elección de María como receptora de conocimiento secreto sugiere que su comprensión espiritual era más profunda que la de otros, un entendimiento que trascendía lo común, lo establecido y lo jerárquico. María Magdalena iba más allá de lo terrenal, adentrándose en lo trascendental. En los textos gnósticos, su figura se presenta como la de una iniciada, alguien que guía a otros en el camino hacia la iluminación. Se le atribuyen revelaciones sobre el universo espiritual, la verdadera naturaleza del ser humano y el propósito de la existencia. Se dice que pudo ver más allá del mundo físico, accediendo a planos de sabiduría desconocida. Este conocimiento la convirtió en una figura crucial para los primeros cristianos, que valoraban la experiencia directa por encima de una fe impuesta. Mientras otros discípulos intentaban entender las enseñanzas a través de la razón, María Magdalena percibía la verdad mediante la intuición. Su visión del cristianismo no era jerárquica, sino un viaje del alma hacia lo divino. En su Evangelio, María sugiere que el alma debe atravesar varios niveles espirituales antes de alcanzar la iluminación. Describe entidades que intentan impedir este ascenso, representando las barreras internas que debemos superar en nuestro propio despertar. Los primeros cristianos gnósticos creían que María poseía un conocimiento esencial, algo que amenazaba la estructura emergente de la Iglesia. Tal vez, por esa razón, su imagen fue distorsionada y relegada con el paso del tiempo. Sin embargo, su legado perdura. Hoy en día, María Magdalena sigue simbolizando la búsqueda interior y la revelación personal. Su historia nos invita a cuestionar, explorar y descubrir verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Durante muchos años, la imagen de María Magdalena fue moldeada para encajar en una narrativa de penitencia y redención. Su papel se redujo a una historia de transformación personal, ocultando su verdadera importancia en los primeros días del cristianismo. Sin embargo, los textos apócrifos y hallazgos recientes desafían esta narrativa impuesta. En estos escritos, la figura de María resurge no como una simple seguidora, sino como alguien con un entendimiento profundo de las enseñanzas de Jesús. La decisión de institucionalizar el cristianismo trajo consigo una estructura rígida, donde los líderes debían ser hombres, y cualquier rastro de influencia femenina en la enseñanza espiritual fue minimizado o reinterpretado para no desafiar este nuevo orden. En lugar de destacar su cercanía con Jesús y su rol fundamental tras su resurrección,
la Iglesia promovió una versión más cómoda en la que María representaba el arrepentimiento en lugar de la sabiduría y la autoridad espiritual. Con el paso de los siglos, las representaciones artísticas reforzaron esta idea, mostrando a María postrada ante Jesús en una actitud de sumisión y humildad, mientras su posible liderazgo quedaba en el olvido. No obstante, las historias nunca desaparecen por completo. En círculos esotéricos y estudios gnósticos, su papel ha sido reivindicado como el de una maestra con conocimientos privilegiados que trascendían las doctrinas impuestas por la jerarquía religiosa. En algunos textos gnósticos, María es la única discípula que comprende en su totalidad el mensaje de Jesús. No se limita a escuchar sus palabras, las interpreta, las asimila y las transmite con una profundidad que otros no lograban alcanzar. Este reconocimiento resurge hoy en día en un mundo donde muchos buscan una espiritualidad más personal e inclusiva. María Magdalena ya no es solo una sombra en la historia, sino un símbolo de sabiduría y autonomía espiritual. Su historia nos obliga a preguntarnos cómo habría sido el cristianismo si su rol no hubiera sido silenciado. ¿Cómo habría influido en la concepción de la fe? Si su conocimiento hubiera sido reconocido en igualdad con el de los apóstoles, tal vez, en otro escenario, María Magdalena habría sido considerada una de las fundadoras del cristianismo. Su imagen no se habría limitado a la de una pecadora redimida, sino que habría sido vista como una guía espiritual y líder incuestionable. Su legado trasciende los relatos tradicionales. Nos invita a replantear la historia, cuestionar las versiones oficiales y explorar lo que pudo haber sido una fe más equitativa, en la que el conocimiento y la revelación no dependieran del género. Su nombre sigue siendo evocado en estudios místicos, investigaciones históricas y movimientos espirituales que reivindican su rol. Tal vez su verdadero mensaje aún espera ser comprendido en su totalidad. La historia de María Magdalena sigue despertando preguntas. ¿Fue solo una seguidora o tuvo un papel más profundo en las enseñanzas de Jesús? Su legado aún desafía la visión tradicional del cristianismo. Su conexión con Jesús y su rol como testigo de la resurrección la posicionan como una figura clave en la historia. Sin embargo, muchas de sus verdades han sido ocultadas durante siglos. Más allá de lo que nos han contado, su sabiduría y conocimiento parecen haber trascendido lo convencional. Tal vez, ella recibió enseñanzas que no fueron compartidas con los demás discípulos. Si su rol fue tan significativo, ¿por qué su historia fue distorsionada? Tal vez porque representaba un modelo de espiritualidad que desafiaba las estructuras de poder establecidas en el cristianismo primitivo. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que María Magdalena fue la discípula más cercana de Jesús o una guía con un conocimiento espiritual superior? Comparte tu pensamiento en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, regálanos un like y suscríbete para seguir explorando estos misterios. Descubre más sobre la espiritualidad perdida en nuestro próximo episodio.